La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El resto de la actualidad hoy solo puede empezar de una manera, con los nervios que se incrementan a medida que nos acercamos a la cita del día, el España-Francia de semifinales de la Eurocopa, partido que se juega hoy a las 9 de la noche. Vamos a ver, voy a ser original. Están todos preparadísimos para jugar en esa posición, los jugadores que tengamos que jugar. Sabéis que no voy a decir nombres. Yo sabéis que no soy de hacer inventos ni ensayos y jugar a alguien que está acostumbrado a jugar en esa demarcación con total confianza y garantía. Sea Jesús Navas, sea Nacho, sea Ferran. No, Ferran ya sería invento, ¿no? Aunque alivia saber que hay quien sabe llevarlo con humor, como el seleccionador español Luis de la Fuente, al que ayer le preguntaron cómo iba a suplir nuestra gran baja, la de Carvajal, en el lateral derecho, y respondía así. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Hasta entonces, los demás a pasar nervios y a partir de las 6 de la tarde, la previa en el Carrusel de la SER. Múnich, enviado especial Antón Meana, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Otra vez Meana, una especie de final anticipada. Nosotros somos más divertidos, jugamos más bonito, pero es verdad que ellos tienen a Mbappé y la experiencia de ser, nosotros también, campeones del mundo. Sí, pero ese Mundial ganado en 2018, la final que perdieron en Qatar 2022 y la Liga de Naciones de 2021 que lograron ante nosotros son su carta de presentación, está claro. Es un equipo que compite, que se agarra a los partidos, muy difícil de ganarles en 90 minutos, se mueven muy bien en prórroga y penaltis, pero objetivamente llegan peor que nosotros y si España juega como hasta hoy, tenemos opciones serias de jugar el domingo la final de la Eurocopa. ¿Preocupación por las bajas en este partido, Meana? Sí, porque son bajas muy importantes. Carvajal es el mejor defensa español y no puede estar delante de Mbappé. Pedri le daba al equipo mucha pelota y era fundamental hoy jugar a Olmo, que le da al equipo algo distinto. Y luego en el centro de la zaga, la pareja Laporte-Lenormand es la que más le gusta al seleccionador, pero para mí, Ángeles, Nacho es mejor que el de la Real, así que ahí ganamos un poco. Piénsate la porra, que luego te lo pregunto en el abierto. Meana, hasta ahora. Perfecto, hasta ahora. Vamos con otros asuntos. Hubo una época no lejana en la que las negociaciones políticas seguía una decisión del juez García Castellón. Negociación, decisión. Bueno, fue entonces cuando, coincidiendo con el acercamiento del PSOE a Junts y las conversaciones para el texto de la amnistía, el magistrado reactivó la causa de Tsunami Democratic, que llevaba 4 años dormida, y abrió el camino a imputaciones por terrorismo que incluyeron a Carles Puigdemont. Ahora todo esto va camino de desmoronarse por un error. Anoche García Castellón decidió archivar la causa, después de que la Audiencia Nacional admitiera que, como decía el recurso de una de las investigadas, se le pasó el plazo. Decidió prorrogar la investigación al día siguiente de que terminara el plazo para hacerlo. Eso anula los últimos 3 años de la causa y ahora el Supremo tiene que decidir qué hace con lo que afecta a Puigdemont y a Marta Rovira, entre otros, aunque el despiste de García Castellón le deja muy marcado el camino. Miguel Ángel Campos. No le quedaba otro camino a García Castellón que archivar la causa después de su error al saltarse el plazo en la prórroga del secreto, evidenciado ayer tarde por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que anuló todas las diligencias practicadas por el juez desde julio de 2021, desde que cometió el error. Como todas las diligencias relevantes, entre ellas el análisis de los dispositivos y los informes de la Guardia Civil, eran posteriores a esa fecha, resultan pruebas inválidas. La causa pierde todo el peso, no hay causa, y al juez no le quedaba otra posibilidad que archivar el procedimiento para los 12 imputados, entre ellos Marta Rovira, Josep Lluís Alay u Oriol Soler. Una decisión que también afectará a Carles Puigdemont y a Rubén Wagensberg, investigados por este caso ante el Supremo debido a su aforamiento. También el Supremo tendrá que archivar el caso después de 3 años de investigación inútiles que han costado decenas de miles de euros al erario público y que se mantuvo pese a la oposición de la Fiscalía y de instituciones y hasta países como Suiza, que se negó a colaborar porque jamás vio terrorismo en Tsunami. Radio Barcelona, Laura Pons, buen día. Hola, buen día. Las reacciones no se han hecho esperar en el mundo independentista, que ha llegado a comparar al juez con Al Capone, aunque todo esto no impide que en paralelo avance la investidura de Salvador Illa, o al menos así lo reconoce Esquerra.
Sí, hay alegría entre los independentistas, se termina una pesadilla, se pone punto y final a una causa que era un montaje, un delirio, no era terrorismo, aseguran en manifestaciones democráticas. El archivamiento de la causa beneficia a 10 personas investigadas por terrorismo, entre las cuales la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, quien ya asegura que se plantea volver porque las garantías de que no sea detenida son muy elevadas. El retorno de Rovira podría llegar en plenas negociaciones con los socialistas, conversaciones que aseguraba Raquel Sanz, portavoz del partido, avanzan a buen ritmo. Converses, especialment en aquest cas amb el PSC, avancen a bon ritme respecte a les 4 carpetes que estem treballant. 4 carpetas: autodeterminación, financiación singular, políticas sociales y el catalán. Un pacto que, aseguran fuentes del partido, está muy avanzado y que sitúan antes de que acabe el mes para poder celebrar una consulta entre las bases de los republicanos, quienes deberán avalar si hacer o no a Salvador Illa, presidente de la Generalitat. Gracias, Laura. A vosotros. Y vamos con el tiempo, que hoy trae algunas lluvias en el norte y temperaturas que rondan los 30 grados en casi toda España. Adrián Cordero, buenos días. Buenos días, sí, calor llevadero en la mayor parte del país, aunque hoy suben un poco en la mitad oriental y esperamos ya, por ejemplo, avisos en Zaragoza, en Teruel o en Albacete por máximas de hasta 37 grados. En cualquier caso, no es un calor excesivo y todo ello en una jornada de tiempo estable en la mayor parte de las zonas, salvo en el noroeste del país, en Galicia, en Asturias, noroeste de Castilla y León, incluso en Cantabria, lluvias importantes. Atención especialmente al interior de Asturias. Allí se pueden acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Canarias, por supuesto, al margen de esta situación, aunque a partir de mañana esperamos una irrupción de aire cálido en el archipiélago. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La crónica política también pasa estos días por un ejercicio de memoria reciente. Recordarán que les contamos ayer este tuit de Feijóo en el que pedía acercarse al centro y apartarse de los extremos después de los resultados de Francia. Ayer, el socio del Partido Popular en varios gobiernos, Vox, volvió a entrar en el debate del que, también recordarán, les hablamos desde hace semanas, el de un pacto migratorio para el reparto de menores. Si el PP en alguna de esas regiones quiere sentarse a pactar con Sánchez sobre eso, que nos lo diga, no es problema. O sí es un problema, pero que nos lo diga ya. Y abandonaremos esos gobiernos inmediatamente. No seremos cómplices ni de los robos, ni de los machetazos, ni de las violaciones. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así rescató Santiago Abascal el ultimátum que ya le había puesto al PP y ahora los populares intentan una fórmula intermedia porque después de algunas presiones internas no quieren pacto migratorio con el gobierno, pero tampoco aceptan el puñetazo sobre la mesa de Vox. Así es, porque el PP aleja casi definitivamente un acuerdo con el gobierno para reformar la ley de extranjería, una reforma que haría obligatorio el reparto de menores migrantes, pero en contra de lo que le pide Vox. Feijóo aseguró ayer que sus territorios sí están dispuestos a reubicar a menores desde Canarias, como se ha hecho hasta ahora, con el sistema voluntario actual. Eso sí, excluyendo a los territorios que estén al máximo de capacidad. Es ser solidario siempre que tengamos capacidad en las comunidades autónomas para recibirles. Nadie puede dar lo que no tiene. Las comunidades autónomas pondrán a disposición del gobierno central su capacidad para atender a los menores. Se refería Feijóo, sin mencionarlos, a territorios como la Comunidad Valenciana, que denuncian estar ya saturados. Con esta fórmula, Ángels, el líder popular, busca conciliar las demandas de sus territorios con las del PP canario, que forma parte del gobierno allí. Pero desde luego esto supondría cruzar la línea roja de Vox. De momento en Génova dicen no tener miedo a las amenazas de Abascal. Mañana será el día clave cuando se reúna la conferencia sectorial en Tenerife. Mariela, hasta luego. Hasta luego. Esta mañana, por cierto, en Tiempo del Abierto vamos a hablar con el presidente de uno de los gobiernos del PP que pide ese reparto, con Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Ayer, además, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, dio algunas cifras sobre el cumplimiento de los gobiernos autonómicos con la acogida de menores, que de momento es voluntaria. El número de menores que las comunidades acogen no llega al 15% del número al que se comprometen. En 2023, de 371 solo se acogió a 55 chicos y chicas. Fuera de España, las negociaciones en Francia se tensan después de la victoria que apartó un gobierno de la extrema derecha. Corresponsal en París, Vicens Batalla, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Decíamos, Vicens, que macronistas y el Frente Popular de la izquierda intentaban un nombre de consenso, pero no es tan sencillo porque cada uno de estos bloques es un mundo. Parte de la izquierda, por ejemplo, pide que se aparte Mélenchon y otra parte que sea el primer ministro, mientras el dimitido Gabriel Attal no se mueve.
Efectivamente, las reuniones se suceden desde el mismo domingo por la noche dentro de esta coalición de izquierdas tan heterogénea que no se esperaba gobernar, de hecho, y los diferentes líderes han avanzado que esta misma semana se debe conocer la personalidad de consenso como primer ministro, y aquí se juega la hegemonía entre la Francia insumisa, que sigue reivindicando la figura de Jean-Luc Mélenchon, y los socialistas, ecologistas y comunistas, que lo descartan completamente. Además, los insumisos quieren llevar adelante al pie de la letra el programa pactado, mientras que el resto está dispuesto a adaptarlo en función de los apoyos externos necesarios por la mayoría relativa. De hecho, así como de los insumisos se sabe que cuentan con 74 diputados, los socialistas esperan ir más allá de los 59 oficiales y atraer a diputados no adscritos e incluso insumisos disidentes para ser los primeros entre la izquierda. Otra cosa es que todos ellos critican no solo que el primer ministro Gabriel Attal pueda seguir en funciones todo el verano, sino que el presidente Macron, que sigue sin hablar públicamente, no les haya contactado al ser ellos los que han quedado primeros. Desde esta mañana todos ellos van a ir a buscar las credenciales en la Asamblea Nacional y será viendo todo este equilibrio de fuerzas. Y explicábamos ayer que aunque Francia haya frenado una victoria de la extrema derecha y un crecimiento tremendo de los ultras, que han multiplicado por 4 sus votos en un par de años. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Tú has hablado, Nico, con Nayat Vallaud, exministra con François Hollande, que ha intentado explicarte cómo es posible que Francia haya llegado hasta aquí. Sí, describe la situación económica y social, la degradación de los servicios esenciales, especialmente en el mundo rural, los discursos de odio y sobre todo las políticas destructivas, dice, y divisorias de Macron que han llevado a Francia al récord de votos extremistas. Es el análisis de Nayat Vallaud, exministra de los Derechos de la Mujer, después lo fue de Educación y que durante mucho tiempo fue encumbrada como la figura que venía a suceder a Ségolène Royal en el Partido Socialista. Protagonista de ataques del partido de Le Pen por su origen marroquí, afirma en una entrevista en la SER que si la izquierda francesa quiere gobernar, tiene que seguir el ejemplo de la española. C'est l'Espagne, en l'occurrence, qui fait plutôt figure d'exception pour nous. Es España la que realmente destaca para nosotros, con una izquierda que se mantiene firme, que logra convencer a la opinión pública, que logra realizar lo que ha querido sin sentirse allí por asalto. Así que es España la que actualmente nos sirve de ejemplo. Tendremos que analizar muy de cerca por qué la izquierda española tiene éxito sin asustar, mientras que aquí la izquierda francesa asusta a algunos. Vallaud, que suena, Ángels, en las quinielas para volver a ser ministra si se confirma el nuevo ejecutivo de izquierdas. Nico Vicent, seguimos después. Hasta luego. Hasta luego. Hoy empieza la cumbre de la OTAN en Washington, que viene precedida del ataque de Rusia a un hospital pediátrico en Kiev. Un bombardeo que, según los últimos datos de esta noche, deja 37 muertos. Es uno de los peores ataques desde que empezó la guerra. A esa cumbre con Ucrania y su ingreso en la organización como asunto central llega España con el compromiso de alcanzar una inversión del 2% del PIB en gasto militar. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un año más, España llega a la cumbre de la OTAN con los deberes por hacer. Sánchez quiere ratificar en Washington el compromiso de alcanzar en 2029 el 2% del gasto en defensa, pero nuestro país sigue a la cola en inversión militar, solo por delante de otros miembros del club como Luxemburgo y Bélgica. Fuentes del Ejecutivo aseguran, sin embargo, que este dato no refleja el esfuerzo real, porque el incremento del 77% que dicen ha sufrido este presupuesto desde 2016 no se ve reflejado en los datos del PIB, que está creciendo por encima de la media europea. Somos, según la Moncloa, el tercer país que más ha aumentado esta partida. Sánchez no tiene previsto ningún encuentro con el presidente de Estados Unidos, anfitrión de la cumbre, a la que acude en medio de las voces que piden su retirada de la carrera presidencial en Estados Unidos. El gobierno da especial relevancia a esta cita, no solo porque va a servir para conmemorar el 75 aniversario de la alianza, también por el contexto internacional en el que se celebra, con asuntos clave como la situación en Oriente Medio y la evolución de la guerra de Ucrania. Ucrania, que va a ser el tema del orden del día, pero el que también estará, aunque sin figurar en los papeles, es el estado del presidente y anfitrión Joe Biden. Más aún después de que el New York Times haya contado que un médico especialista en Parkinson ha visitado 8 veces la Casa Blanca. Su equipo dice que eran revisiones rutinarias. Esta semana es la que el propio Biden se planteó para demostrar que tiene sus capacidades intactas. Ayer pidió a los suyos que paren ya. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Eduardo Madina, Cristina de la Hoz y Nacho Corredor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.